Esto ya tiene más de 200 años. Así se ve por adentro el cañón. La primera calle del pueblo, larguísima esta calle. ¿Cómo se rompió todo acá? ¡Esa! Ahí sí que me mojé más. Muy buena familia, ¿cómo están? Son las 8:30 de la mañana, me encuentro acá en Santiago de Chile porque los temporales no me han dejado cruzar para Argentina para renovar el tiempo, así que bueno, tuve que pedir una prórroga, está ahí en trámite, a ver si logramos quedarnos unos 90 días más por acá por Chile y también recorrer el norte chileno. Y hoy vamos a estar recorriendo la ruta de una de las campañas militares más importantes de Sudamérica, buscando las huellas de los libertadores de los Andes. Vamos a estar pasando por un pueblito que se llama San Felipe, por Las Coimas y también por Putaendo. Vamos a tener un poco de asfalto y un poco de ripio también, nos vamos a meter en esos caminitos que nos gustan de montaña. Y el clima por ahora parece que hay un poco de celeste por ahí arriba, nos va a estar perdonando porque pronto se viene la lluvia, así que comience un nuevo día de ruta. Pero primero vamos a cargar un poco de combustible y también de aire a los neumáticos. Qué hermoso que está el solcito, la verdad, se agradece. Buen día. ¿Cómo va? ¿Puede ser de la 95 lleno, porfa? ¿Otro paquete? ¿Todo lo que hay ese lado? Claro, lo que voy a ir visitando. Hasta ahora Argentina, Chile y vamos subiendo para arriba. La idea es llegar hasta Alaska, pero primero Sudamérica. Para los que se preguntan cómo pago cuando estoy en otro país, así, con Global 66, siempre como si fuera un local. Me ahorro casa de cambio, tipo de cambio, todo. Mil gracias, hermano. Que tengan un buen día. Y ahora vamos a ponerle aire a la rueda de atrás, que ya saben que cada 2 días me quedo sin aire. Y 30. Listo. Estamos más que ready para seguir. Y acá tenemos la ruta que vamos a hacer hoy. Tenemos unos 215 kilómetros, 3 horas, casi 4. Acá arriba es donde empieza la tierra. Tenemos ahí una vueltita por la E455 y la 411. Y todo esto que vemos acá primero es de asfalto hasta los primeros pueblitos. Ya estamos por la ruta 57, por la autopista Los Libertadores, rumbo a uno de los primeros pueblos libres de Chile. Y me imagino que muchos de los que me acompañen en el viaje no saben o no conocen qué es esto de Global 66 que yo uso para pagar siempre durante todos mis viajes. Y la verdad que es una fintech chilena de ya hace unos cuantos años. Yo la vengo usando hace un año, año y medio, y la empecé a usar mucho antes de que me hicieran publicidad. Es más, muchas veces la he recomendado sin que me paguen. Las cosas que yo uso, más que publicitarlas, las recomiendo porque realmente es algo que utilizo y es algo que me ayuda muchísimo en el viaje. En este caso Global 66 me sirve mucho para poder pagar en todos los países que yo vaya pasando desde mi celular con la Smart Card de Global 66 y directamente me descuentan desde ahí al tipo de cambio que está en el momento, pero lo bueno que sin comisión. Entonces me ahorro tener que perder yendo a una casa de cambio que me den un tipo de cambio no conveniente. La verdad que el tipo de cambio de la aplicación está muy bueno, entonces me facilita pero muchísimo y me ahorro plata en el proceso. Cualquiera de los que me esté mirando, si son viajeros y no lo están usando, están perdiendo plata. Así que yo les voy a estar dejando en el comentario fijado el link con el que se pueden registrar en la aplicación, que es un link mío personal, que usando ese link lo que les permite es tener la primer transferencia sin comisión, o sea, la primer transferencia internacional gratis, porque obviamente que las transferencias internacionales sí tienen una comisión, pero no es mucho, es bastante pequeña. Esa es como la ventaja por venir de mi parte, y a mí también me ayudan muchísimo a poder seguir sumando kilómetros. Después de ver este video, vayan a descargarse Global 66, que no tiene ninguna pérdida, al contrario, les ahorra mucho dinero en el camino. Sigamos ruta. Mientras dejamos atrás Santiago, recorremos la autopista Los Libertadores, una ruta que no solo conecta ciudades, sino también parte de la historia de Chile. Bajo estas montañas atravesamos el túnel Chacabuco, construido para reemplazar la antigua cuesta que durante siglos fue la puerta de entrada al Valle de la Concagua. Muy cerca, en 1817, el ejército de los Andes obtuvo una de las victorias más importantes de la independencia chilena. Y como recordatorio de esa gesta, aparece esta enorme escultura de piedra, un soldado levantando su espada hacia el cielo, símbolo de los libertadores que cambiaron para siempre la historia de este país.
Estamos cruzando el río Aconcagua, que viene de la montaña más alta de América, y ya estamos entrando a San Felipe, un pueblo que se funda en 1740 por San Antonio Manso de Velasco, y es un pueblo bien agrícola. Miren, ya se los dice acá el camión en la estación de servicio. Tiene tierras muy fértiles y en la época colonial fue un punto muy estratégico de conexión de estos valles de los Andes con Santiago de Chile. Y ahora, después de pasar todo el pueblo de San Felipe, seguimos hacia el pueblo Las Coimas, que ahí es donde comenzó todo, acá, en este monumento del combate de las coimas. Me encantan las casitas así, de colores, le dan un toque muy lindo a este lugar. Muchas casitas bien auténticas de adobe estoy viendo, ¿eh? Miren lo que es esto. El tema es, ¿dónde es que está el monumento? Porque ya lo perdí, pero no sé si tengo que seguir. A ver, vamos a preguntar. ¿Cómo va? Le hago una consulta. El monumento de las coimas, ¿dónde queda bien? Para allá. Y el mismo camino te va a dar la vueltecita y ahí te vas a encontrar con el monumento. Ahí va. Está al lado del camino y no lo vi entonces. Buenísimo, muchas gracias. Me parecía que me lo pasé. Ah, acá está Combate las Coimas. Acá está el monumento. Desde las alturas, el Valle de las Coimas revela uno de esos rincones donde la historia y la vida rural chilena siguen muy presentes. Su nombre proviene de tiempos coloniales. Según la tradición, hace referencia a los pagos o tributos que debían realizar quienes transitaban por esta zona. Este lugar fue un punto de paso importante entre Santiago, el Valle del Aconcagua y el camino hacia Argentina. Y acá estoy al lado de estos cañones que fueron utilizados en esta gran batalla. Miren cómo se ve la madera, familia. Está intacta. Esto ya tiene más de 200 años. Miren el cañón. Tiene un poco de óxido ahí. Así se ve por adentro el cañón. Tiene como ahí un nidito de pájaro, parece. Los patriotas, la verdad que fueron muy inteligentes, porque lo que hicieron fue simular su huida hasta estas tierras y se escondieron en unos matorrales. Cuando los realistas los persiguieron, lo que hicieron fue como encerrarlos, atraparlos. Con esa estrategia lograron vencerlos a pesar de que eran muchos menos en números. Y bueno, el 7 de febrero de 1817 se logra esta gran victoria acá en el sector de las Coimas. Acá hay un naranjo que está como todo ahuecado ahí. San Martín se dice que se sentó en ese naranjo. Bienvenido, familia, a Putaendo, capital patrimonial de Aconcagua, el primer pueblo libre de Chile. Acá es donde comienza la historia de la libertad chilena. Wow, miren qué bonito. Este es como la iglesia, parece. No, miren la galería esta galería tiene una historia. Miren lo que es, todo en madera con tejas. Qué pueblito más pintoresco, ¿eh? Fundado en 1831, Putaendo conserva el trazado colonial que lo hizo famoso. Su nombre proviene del mapudungún y, según la interpretación más aceptada, significa lugar de manantiales o donde brotan las aguas. Frente a la plaza se levanta la iglesia de San Antonio de Padua, uno de los edificios más representativos de la comuna. A su alrededor, las antiguas construcciones recuerdan la época en que Putaendo era un punto obligado para arrieros, comerciantes y viajeros que se dirigían hacia la cordillera y el Paso de los Patos, el mismo camino por el que cruzó el ejército de los Andes en 1817. Caminar por estas calles es viajar en el tiempo. Cada fachada de adobe, cada corredor y cada árbol de la plaza cuentan una parte de la historia del Valle del Aconcagua. Y acá estoy en la Plaza de Armas, que bueno, se acostumbra, parece, a que haya como una feria donde la gente vende sus productos. Hay algunas cosas de alimentos por acá, mucho huevo, verduras veo. Y me acaban de regalar una naranja. Venía caminando por acá y me dijeron, tome, joven. Le dije, le grabo el puesto. No. Es más amable la señora, imposible. Y acá está el famoso lugar donde se dice que José de San Martín ató su caballo a este algarrobo. Miren, acá tenemos la escultura del caballo. Está preciosa la escultura, me encanta. Y acá estamos pasando por la famosa calle del comercio, que se llama así justamente porque acá era donde se daba todo el comercio de los primeros pobladores de estas tierras. En su primer momento todo esto
esto era el pueblo, era la primera calle del pueblo, por eso se llamaba que era el pueblo de calle larga, porque es larguísima esta calle. Y también este era todo el circuito que utilizaban el Imperio Inca, el Camino del Capañán. Pasaba por acá y comunicaba los valles de Aconcagua con estas tierras bajas. Van a ver que a lo largo de toda la calle está lleno de farolitos, así como ese que se ven ahí. Todas estas casitas tienen alrededor de 200, 300 años de historia. Y bueno, están todas pintadas así, muy pintorescas, muy bien mantenidas, pero bueno, con todo un estilo así muy colonial, lleno de tejas, muy de la época. Todas estas luces que se ven por acá arriba, a la noche se encienden y esto toma unos colores muy pintorescos, así que les recomiendo venir de tardecita a noche. Y ahora vamos a ver acá en la calle Alessandri, al lado de los Carabineros, sale una calle que va para acá arriba, donde podemos ver todo el pueblo desde arriba. ¡Wow! Miren lo que son estos árboles. Tremenda galería. Y también hay un cementerio muy famoso, el cementerio de las carretas se llama. Oh, miren qué lindo perrito. Chao, chichi. Curvas y pendientes fuertes. Estamos acostumbrados a eso, creo. El Llano se llama este lugar. El tema es que es muy angostito esto. Si viene alguien de acá arriba, tiene su dificultad, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Wow, qué bonito. Ya se empieza a ver todo el pueblo desde arriba. Empezamos a ganar altura rápido, ¿eh? Casi, ¿eh? Venía muy emocionado yo. Y el señor también. Un pueblo que ni bien llegar sentís cómo te abre los brazos como si fueras parte de su historia. Siendo una zona típica de Chile, logra cautivar a cada visitante con sus construcciones coloniales y típicas de la época. Y aunque den ganas de quedarse unos días, hay que seguir recorriendo las buenas rutas chilenas. Acá está como la canchita de fútbol del barrio y acá es donde está el Parque Escultorio Cementerio de las Carretas. Nace apenas hace unos 26 años, en el año 2000, gracias a Ricardo Vivar Lepe, un escultor de la zona, que empezó a ver las carretas cómo desaparecían abandonadas en los campos. Acá tenemos una. Lo que hicieron fueron esculturas con las carretas, con hierro y demás. Como las maderas ya estaban podridas y las carretas casi desarmadas, lo que hicieron fue como una reconstrucción de las mismas a través del arte, de la escultura. Más de 40 esculturas en toda esta zona, que son como unas 30 hectáreas. Es como un museo al aire libre. Y cruzando el puente de Putaendo dejamos toda la historia de las batallas detrás y nos sumergimos un poco en el terreno que a nosotros nos gusta, que es la tierra. Ahora estamos en la E411, nos va a llevar a la E455, que ahí es donde arranca los caminos que más nos gustan. Qué fuerte, ¿no? Todo lo que vivieron estas tierras en ese entonces. Se ven huellas de las batallas y del paso de los ejércitos por acá, por todos lados. Es como volver el tiempo atrás, pasar por acá más o menos. Se siente un poco así. Y gracias a que pasaron, que todo esto hoy día se llama Chile, ¿no? Porque si no, creo que se llamaría más España que Chile. Qué hermosa vista que tiene este valle, ¿eh? Un valle bien grande, valle glaciar. Y se nota ahí bien el clima ese mediterráneo que tiene toda esta zona. Un clima bien seco por la vegetación que tiene. Bien achaparradita. Estamos cruzando el estero Las Minillas y el camino comienza a subir. Hay que tener cuidado porque hay un poco de derrumbe acá. Hay algunas piedras en medio del camino. Qué lindas vistas, con la que vamos subiendo, por favor. A medida que ascendemos, el relieve va cambiando y las pasturas verdes comienzan a brotar como si el sol brillara más fuerte en estas altitudes. Y acá es donde se dividen los caminos, ¿ven? Acá viene la E455, que es de Ripio, ahí más adelante es esa de Ripio. Y ahí viene la E411, donde terminamos después nosotros la vuelta. Y por lo que estoy viendo tiene bastantes curvitas entretenidas, ¿eh? Acá tenemos un cruce de arroyito. Todos los cursos vienen con agua por el temporal. También cargadas de nieve las montañas y con días así el deshielo de ahí arriba termina acá abajo. Es increíble la cantidad de rocas que hay arriba de este pastito, muy loco, bien volcánica toda esta zona. Y todo este camino que estamos empezando a hacer se llama el Camino de la Mostaza. ¿Por qué se llama así? No tengo idea. El Gasti del futuro con su amigo ChatGPT nos dirán por qué el nombre de este camino.
miren allá enfrente las caídas de agua. Son como hilitos brillantes en medio de la montaña. Me encanta porque el camino pareciera como que es de tierra en algunas partes, pero no, es de asfalto todavía. Pasa que con todo el temporal corrió tanta agua trayendo sedimento que lo dejó en el medio de la ruta. Miren acá, ¿ven? Todas estas piedras en medio del camino las trajo el agua. Miren ahí cómo rompió la ruta el temporal. Sí que estuvo duro. Yo digo cómo le debe haber afectado a la gente de acá que vive en la montaña, ¿no? Al margen de todos los lugares que sabemos que han sido afectados en Chile, sobre todo en el norte, que lo han perdido todo. Minado de piedras el camino, ¿eh? Miren cómo se rompió todo acá. ¡Qué locura! Este asfalto lo van a tener que volver a hacer porque lo destrozó por completo, sobre todo a los costados. En el medio hay algún que otro pozo. Pasa que claro, en la montaña está lleno de estas rocas. Entonces todo eso con el agua baja y te va rompiendo todo el pavimento. Acá viene un auto. Miren ahí. No, es increíble el destrozo que hizo el agua acá. Acá hay como un cambio de comuna, me parece. Como que estamos saliendo de la comuna de Putaendo. Miren cómo que quedó ahí. Y nos dan la bienvenida a la provincia de Petorca, comuna de Cabildo. ¡Wow! Miren lo que es esto. Tremenda vista. Dejamos atrás el valle de Putaendo y comenzamos a entrar en un paisaje donde la cordillera se abre paso entre cerros secos y quebradas que durante siglos marcaron las rutas de arrieros y viajeros. Un lugar donde dos valles parecen encontrarse y donde la ruta invita a seguir explorando hacia rincones como Alicahue y La Ligua. Rozando los filos de las montañas se pueden ver los trazados de las cabras y animales que dan vida a quienes se animan a vivir en este ambiente inhóspito y crudo, donde por siglos se han movido desde las zonas bajas a las de altura en busca de pasturas y hoy, con más comodidades, siguen eligiendo este ambiente por sobre las ciudades. Ya estamos descolgando, estamos bajando y el camino se hizo de tierra. Nos quedan unos 75 kilómetros para hacer toda la vuelta. Está medio blandito el camino, no hay que confiarse porque se nos puede barrer la rueda delantera. Pareciera como que pasó la máquina. Qué paisaje, por favor. Son bien cerradas las curvas, está como para hacerlas en primera y no pidas más. Cerraditas y medio sueltitas también. Increíble lo roja que es la tierra acá, ¿no? Cantidad de hierro que debe haber. Y ahí abajo se ve como que vive alguien. Hay unos autos, unas casas. Estamos abrazados entre los cactus. Me encanta. Hay de los dos lados, bastante cantidad hay acá. Acá está rotito. Unos socavones hacen de prácticamente 3 metros ahí más o menos. Miren qué lindo barrizal acá, Acá tienen cultivos. El corral ahí. Y ahí viene como un auto. Vamos a ver si viene para acá. Buenas, ¿cómo va? Ahí frenó un poco, vamos a ver si me espera. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cuánto tenemos de ripio para abajo? ¿Cuánto hay de tierra para abajo? Unos 18 kilómetros. Ah, cerquita. ¿Y acá qué cultivan ahí? Los limoncitos que tiene ahí nomás porque tiene mi hermano. Ah, limones de tu hermano. Linda manera de vivir, Sí, harto sacrificado. Sí, sacrificada igual. Mucho laburo. ¿De dónde viene usted? Yo de la Patagonia, Argentina, del otro lado de Osorno. Bueno, un gustazo, ¿su nombre es? Ángel Silva. Un gusto, Ángel. Gasti, un gusto. Que tenga buen viaje. Ya, igual. Un grande, Ángel Silva. Así que todos estos terrenos son de los Silva. Y claro, limones, miel, animales, de eso se vive acá. Y esta ruta me parece que no es muy turística que digamos, porque no se ve mucho tránsito. Más que la gente que vive acá, no me he cruzado con nadie. Se viene el cuarto cruce del arroyito este. Tremendo, me estoy mojando los pies de una manera hermosa. Porque quiera que no, moja, Esa, ahí sí que me mojé más. Acá se nota que se vienen a divertir en el barro, Acá volvió el asfalto y acá estamos llegando al pueblito de Los Perales. Supongo que debe ser porque se deben de plantar peras. Wow, miren ese pedazo de roca que cayó al asfalto. Qué lindo el pueblito, muy tranquilo. Bueno, ahora estamos como en la hora de la siesta. Por más que sea jueves, la gente
está durmiendo a esta hora. Se siente como mucha paz, no sé. Hay buena energía en este pueblo. Mi intuición viajera me lo dice. Miren ahí abajo toda la plantación de limones que hay. Es gigante, ¿eh? Todos limones, limones y más limones. Y acá viene el río Alicahue, o Alicahue, no sé cómo se pronunciará, creo que Alicahue. Y acá estamos pasando por el centro del pueblo Alicahue. Lindo pueblo también, ¿eh? Tranquilísimos. No sé si la gente se fue o qué. Miren las casas de adobe. Terrible. Y tienen caritas de Papá Noel con nombres debajo. Y algunos corrales acá. Grandes estos corrales, ¿eh? Harán eventos por ahí acá de jineteada o algo capaz. Sigamos que todavía nos quedan 58 kilómetros para dar toda la vuelta. Y después todavía nos queda volver a Santiago. Miren la laguna, la pileta artificial que tenemos acá. Todo esto me imagino que lo deben usar para el riego de todas las plantaciones que tienen ahí. Este es el fundo, la reserva de Paihuén. También hay minas en la zona, mina Beta del Agua. Y acá en todo este fundo que justo acabamos de pasar, hay muchos nogales, ciruelos, duraznos, algunos almendros también, parrales de uva. Pero hace muchos años acá se daba mucho el maíz, la alfalfa, era lo que más se cultivaba. Acá estoy pasando por el pueblito de Bartolillo y me estoy dando cuenta de que los cultivos van hacia arriba de los cerros. Una locura el laburo que hace esta gente acá. Hay que elaborar los campos allá arriba en pendiente y con todo lo que significa. Más las lluvias te rompen todo, así en pendiente también. Y todo allá enfrente también, todo acá enfrente de la montaña, hasta más o menos la mitad de esa montaña hay cultivos y más cultivos. Qué manera de trabajar la tierra acá, ¿eh? Me da gracia porque acá estamos llegando a la población, el esfuerzo acá. Y sí se nota que la gente se esfuerza en estas tierras porque la cantidad de cultivos que hay ahí enfrente no tiene nombre. Y acá están trabajando el camino. Unos grandes. Ya estamos a menos de 3 kilómetros de agarrar la E411 para dar esa vueltita. Y miren lo imponente de esos rocones ahí enfrente. Tremendo cómo se eleva la montaña ahí, ¿eh? ¡Blum! Ahí, de la nada. Y nos vamos para San Felipe por la 411. Ahora sí, nos metemos en una zona un poquito más minera. Entre limones y montañas avanzamos por la 411, donde aún se utiliza el caballo como medio de transporte y se saluda al vecino. Estas montañas cuidan de sus poblaciones, aunque algunos humanos las drenen por dentro, y mientras el sol juega a las escondidas con ellas, nosotros jugamos con las curvas. Y volvimos a tener esta vista a la montaña ahí con un poco de nieve y allá esa que está recontra nevada. Y estamos terminando la vuelta, nos queda nada, 1 kilómetro y algo. La estamos terminando con luz de día. Eso está muy bueno porque todavía me queda como 1 horita y algo, sino 2, para Santiago. Y yo calculo que voy a estar llegando a eso de las 5:30, por ahí. Y acá estamos en la unión de las rutas E411 y la E455 nuevamente. Creo que este es el lugar ideal para ir despidiendo el capítulo. Espero que les haya gustado muchísimo toda la historia de la independencia del país de Chile, los primeros pueblos libres de toda esta tierra, todas estas vistas increíbles, la rutita esa de tierra que hicimos que también estuvo muy linda. Si es así, déjenle un buen me gusta que apoya muchísimo, un cálido comentario para recuperar las energías y poder seguir mostrando estas bellezas chilenas. Si no forman parte de la familia, vayan acá abajo al botoncito, suscríbanse que es gratis y que ya casi estamos por llegar a los 30.000 en esta hermosa familia y nos estamos viendo en las buenas rutas chilenas.